Ahí está. Y entonces, bueno, ahora la otra que hicimos, esta que estamos intentando hacer lo del, ¿cómo se dice? La distancia, ¿no? Del parque a la casa y todo eso. Bueno, ahí está. Aquí, bueno, es un poco algo parecido a esa otra que hicimos. Igual la idea es de que se tengan dos triángulos semejantes igual. Entonces se supone que aquí se deben crear dos triángulos semejantes. Entonces un triángulo va a salir, dice, del, del mapa ese de Google Earth, ¿no? Entonces, se va a obtener ese triángulo. Y, o sea, es algo representativo, ¿no? Es algo simbólico. Y luego nosotros vamos a necesitar conocer la distancia real, ¿no? Entonces aquí nos están poniendo este pequeño, ¿no? Esas tres cosas, entonces, esas tres cosas, ¿no? Una casa, un supermercado y un parque. Ahí está. Entonces, ese que tienen como arbolitos es el parque, ¿no? Es el que tiene como un triángulo, así, es en la casa. Y el otro que tiene como una entrada y salida es el supermercado, ¿no? Está. Entonces nos está diciendo, de la casa, del que tiene el triangulito, al ¿cómo se dice? El supermercado, o sea, que es el que tiene el rectángulo y las dos, ¿no? Y otros dos rectángulos adentro, como si fuera la entrada y la salida. Entonces, de eso hasta ahí, dice que hay 6 centímetros, según el mapa, ¿no? Según ándale. Entonces, según lo representativo. Y luego del supermercado al parque, dice que hay 4 centímetros. Y de la casa al parque hay 3.5 centímetros. Eso es lo que les puse aquí. Entonces, eso es lo que aparece allá en Google Earth. O sea, que es algo representativo, ¿no? No es algo así, real. Entonces, es algo, como se dice, a escala se le dice, ¿no? Así se le dice. Cuando estás poniendo cuando estás representando algo, o sea, ajá, en estás utilizando medidas que son representativas, que no son reales, se dice que estás usando la escala, ¿no? Entonces, es eso, es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, no quiere decir que realmente haya 6 centímetros de la casa al supermercado, más bien es algo representativo. Y de la casa al parque tampoco hay 3.5 centímetros. Y del parque al supermercado tampoco hay 4 centímetros. Esos son simbólicos, ¿no? Pero aquí nos dice ya lo real. Dice, la distancia real de su casa al supermercado es de 240 metros. Entonces, eso es lo real. Eso es lo real. Entonces, lo real es, aquí nos están poniendo de la casa al supermercado 6 centímetros, pero eso es simbólico, ¿no? Pero lo real es 240 metros. Eso es lo real, ¿sí? Entonces, por eso a la vez pasada les puse esto. Distancia de la casa al supermercado, ¿no? Y les puse 2, la real, la simbólica, que es de 6 centímetros, ¿no? Y la real, que es de 240 metros, ¿no? Bien. Ahora, lo mismo acuérdense, esas son razones. Nos están pidiendo comparar cosas. Nos están pidiendo comparar dos magnitudes. Así como hace rato comparamos dos magnitudes. ¿Se acuerdan con el otro que habíamos hecho? Comparamos dos magnitudes, comparamos las bases con las alturas. Aquí vamos a comparar una distancia de tal cosa
con una distancia de tal otra cosa, ¿sí? Entonces vamos a comparar la distancia de la casa al supermercado y vamos a comparar, o sea, eso lo vamos a comparar con la distancia de la casa al parque. Entonces así van a quedar las razones. Entonces así van a quedar las razones. Lo voy a escribir acá. Lo voy a escribir aquí para que vean. Entonces aquí va a haber casa al parque, ¿no? Y por acá casa al, ¿qué cosa? Supermercado. Ahí está. Entonces, ahí está. Algo así como eso que estoy poniendo ahorita. Ahí está, hermano. Ahí está. Algo así como eso, ¿no? Entonces, de la casa al parque y de la casa al súper. Entonces, de eso van a tratar esas dos razones que debemos escribir. Y obviamente en las razones geométricas hay un antecedente y consecuencia. Acuérdense, estamos hablando siempre de razones geométricas, no aritméticas. Entonces, pues quiere decir que va a haber un antecedente y un consecuente, o sea, un número arriba y un número abajo, ¿no? ¿Qué cosa va a ir arriba y qué cosa va a ir abajo? Bueno, acuérdense, si decimos de la casa al parque, qué dos números tenemos sobre esta magnitud de la casa al parque? Pues tenemos dos, ¿no? Entonces, tenemos un número que se trata de algo real y tenemos un número que se trata de algo simbólico, y los dos se refieren a la distancia de la casa al parque. Mejor, pero, bueno, sí también, pero vamos a decir mejor de la casa al súper. Sí, porque del otro no tenemos los datos completos. Vamos a empezar con la casa de la casa al súper mejor. Aunque sería lo mismo con el otro, ¿no? Pero vamos a empezar mejor con la casa al súper. Pero es la misma cosa a fin de cuentas. Igual, de la casa al súper es una magnitud. ¿Y qué dos cosas vamos a poner o sea, qué cosa vamos a poner en el antecedente? ¿Y qué cosa vamos a poner en el consecuente? Pues lo mismo que estaba diciendo en el otro. Igual aquí tenemos algo real y algo simbólico. Entonces, en este caso es lo que vamos a poner. Entonces quiere decir que en la parte de arriba vamos a poner lo real y abajo vamos a poner lo simbólico. Y lo mismo pasaría con el otro, lo que estaba diciendo hace rato de la casa al parque, solo que la diferencia es que de la casa al parque hay un dato que no conocemos. Esa va a ser una incógnita, ¿no? En cambio, de la casa al súper está completo. De eso conocemos todo, ¿no? Conocemos lo real y conocemos lo simbólico. De la casa al parque solamente conocemos la distancia simbólica, pero no conocemos la distancia real, ¿sí? Entonces, es lo que tendríamos que hacer aquí. Pero a fin de cuentas, es eso que tenemos que hacer aquí. Es más, le vamos a poner acá una R de real, para que quede más claro, y una S de simbólico. Lo mismo acá, R de real y una S de simbólico. Ahí está. Entonces, quiere decir que es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a comparar. Vamos a comparar la distancia de la casa al parque y la distancia de la casa al súper. Y como es una razón, como ambas son razones geométricas, entonces debe haber un número arriba y un número abajo, ¿no? ¿Qué número se pone arriba y qué número se pone abajo? Pues eso, lo real y lo simbólico, es eso lo que se va a poner arriba y lo que se va a poner abajo. Lo que es real se pone arriba y lo que es simbólico se pone abajo. En el caso de la casa del súper, como dijimos, eso sí lo tenemos completo. Esa parte sí la tenemos completa. Entonces, aquí de la casa del súper, esos datos sí los tenemos. Sí los ponemos a poner así como números. O sea, ya poniendo esto como número, le quito la R y le pongo lo que sea, ¿no? Vamos a poner los números ahorita. Ahora, acá, de la casa al súper decía 240, ¿no? Metros. Y de la casa al súper igual, pero la simbólica habíamos dicho que era cuánto. Ahí, de la casa al parque simbólica era 6 centímetros. Y bueno, aquí esta parte pues no la conocemos. Vamos a la letra porque esa no conocemos esta parte.
Y de la simbólica sí lo conocemos que es 3.5, ¿no? Centímetros. Ahí está. Entonces, algo así como esto quedaría, ¿no? Ay, ahí está, ya están viendo. Algo así como esto quedaría, ¿no? Algo así como esto quedaría. Entonces, ahí está, ¿se dieron cuenta? Y ya creé básicamente prácticamente ya creé estas dos razones geométricas, ¿no? El de la izquierda y de la derecha. Pero como observamos, el de la izquierda está incompleta porque hay un dato que no conocemos ahí, ¿no? No conocemos la distancia real de la casa al parque, solamente conocemos la distancia simbólica de la casa al parque. Entonces se puede decir que quedaría así. Pero hay un sonido ahí de alarma. Vamos a sonar ahorita como unas sirenas, como si fuera la policía, ¿no? Así como una alarma por aquí, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos dicho ayer? Que no se puede escribir esto así. ¿Se acuerdan que les dije ayer? No se puede escribir esto así porque si nos damos cuenta, son unidades diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 240 metros y en la parte de abajo tenemos centímetros. Por acá, pues igual serían metros y acá serían, o sea, se están revolviendo, ¿no? Se están revolviendo las unidades. Revolviendo las unidades y eso es correcto o incorrecto. Incorrecto, ¿no? Eso es incorrecto. Entonces, quiere decir que esto no se puede quedar así. No podemos estar revolviendo unidades, o sea, no puedo estar mezclando metros con centímetros, o decímetros con milímetros, o litros con mililitros, ¿no? O dólares con pesos, ¿no? Tiene que ser solamente una unidad, no se pueden estar mezclando cosas, ¿sí? Entonces, si hablo si puede ser que nada más me refiera a metros, puros metros, ¿no? O me refiera a centímetros, solamente centímetros, ¿no? Si me refiero a decímetros, solo decímetros. Si me refiero a milímetros, solo milímetros. Solamente una unidad puedo utilizar, no puedo estar revolviendo unidades, ¿no? Entonces, por esa razón, aparentemente, entre comillas, quedaría así, pero no. Por el hecho de que se están revolviendo estas unidades, entonces habría que hacer un cambio aquí. Tendríamos que hacer un cambio aquí para que ahora ya nos queden las mismas unidades. Entonces, ayer le estaba diciendo igual de esto, ¿no? Del metro. Le estaba platicando del metro. Por ejemplo, les estamos diciendo que en un centímetro, no en un metro, perdón, caben, ¿cuántos centímetros habíamos dicho? A ver, ¿cuántos centímetros hay en un metro? ¿Cuántos, cuántos centímetros tiene un metro? La otra vez lo dijeron, ¿se acuerdan? ¿Cuántos centímetros tiene un metro? Bueno, ándale, 100 centímetros. Entonces, un metro tiene 100 centímetros. Ahora habíamos dicho igual ayer que en un metro hay cuántos decímetros. Igual les dije, les puse como pista deci, ¿no? No, la pista está en esto, deci, tampoco. Dice deci, ¿a qué se refiere deci? ¿Se acuerdan? ¿A qué número cardinal o natural se refiere este deci? ¿A qué les suena? ¿Se parece al 100? ¿Se parece al 10? ¿Al 1000? ¿A qué número se parece? Al 10, André.
Entonces, como dice decímetro, entonces quiere decir que hay ¿cuántos decímetros en un metro? Pues 10, ¿no? Entonces quiere decir que en un metro hay 10 decímetros. Y le estaba diciendo para comprobar esto, le estaba poniendo el ejemplo de la regla, ¿no? Entonces vamos a cambiar acá. No es que aquí no tengo una regla, tenía, pero creo que se me perdieron. Tenía muchas reglas, pero creo que se me perdieron. Vamos a buscar acá una. A ver, voy a buscar una imagen. A ver, por ejemplo, podría ser. Sí, está bien, creo que está bien. Esa, listo. Entonces, imagínense que tenemos una regla, ¿no? Entonces les decía, los números que aparecen ahí en la regla, con un centímetro, ¿sí? O sea, bueno, a menos que nuestra regla esté graduada en otra cosa, pero comúnmente las reglas están graduadas en centímetros, pero centímetros. Entonces, en ese caso, si nuestra regla está graduada en centímetros, entonces cada número que veamos es un centímetro, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, son 0 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, ¿sí, no? Etcétera. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces esta regla tiene hasta 13 centímetros, ¿no? Entonces, esos son los centímetros. Ahora, ¿qué son los milímetros? Los milímetros son las rayitas, te decía, ¿no? Cada una de las rayitas que forman, cada una de las rayitas que se encuentran aquí, esos son los milímetros. Y como les decía ayer, pues si ustedes observan, en un centímetro hay 10 rayitas. Vean, si contamos, nos posicionamos aquí, vamos a tomar una captura de pantalla aquí, tengo de trabajo con el captura de pantalla. Ahí está, para que vean. Tomamos una captura de pantalla acá y van a dar cuenta que hay 10 rayitas allá. Ay, vale. Ahí está. Observan, aquí hay 10 rayitas. Ahí está. Entre el 0, por ejemplo, y el 1, vean, cuenten cuántas rayitas hay, son 10. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que un centímetro tiene 10 milímetros. ¿Sí? Andale, en un centímetro hay 10 milímetros. Porque pues es lo que vemos, ¿no? Un centímetro tiene 10 rayitas, o sea, en un centímetro hay 10 rayitas, por lo tanto, hay 10 milímetros. Ahora, cuando nosotros, bueno, vamos a hablar de los milímetros mientras, y después pasamos a los decímetros, para no revolvernos. Entonces vamos a seguir con los milímetros. Entonces, quiere decir que en un centímetro hay 10 rayitas, o sea, 10 milímetros, ¿no? Ahora, en 100, acuérdense que dijimos, ¿no? En un metro equivale a 100 centímetros, ¿no? O sea, para que haya un metro necesitamos 100 centímetros. Entonces, si en un solo centímetro hay 10 rayas, o sea, 10 milímetros, ¿cuántas rayas habría en 100 centímetros? Lo pueden hacer con una regla de 3, pero está fácil, ¿no? Está fácil. Si en un centímetro hay 10 rayas, 10 milímetros, entonces, ¿cuántas rayas o milímetros habría en 100 centímetros? Está fácil, ¿no? Está fácil multiplicar 10 por 100. ¿Cuánto es 10 por 100? 1000, ¿no? Y lo pueden hacer con una regla de 3, pero no es necesario. O sea, si quieren, lo pueden hacer una regla de 3, pero no sería tan necesario esa regla de 3. Está fácil. Es más que claro eso, ¿no? Si en un centímetro hay 10 rayas o 10 milímetros, en 100 milímetros, perdón, centímetros, ¿cuántos milímetros hay? Pues 1000. Por ejemplo, lo podemos hacer, por ejemplo, con estos 13.
centímetros de aquí. A ver, pregunta, ¿cuántos milímetros habría en esos 13 centímetros que aparecen en esta imagen? ¿Cuántos milímetros hay acá? Son 13 centímetros, ¿no? Pero en esos 13 centímetros, ¿cuántos milímetros hay? ¿Cuántos milímetros hay en esos 13 centímetros que aparecen ahí en esa imagen? Si en cada centímetro hay 10 rayas y acá tenemos 13 centímetros, entonces, ¿cuántas rayas habría en todos esos 13 centímetros? ¿Cuántas, cuántas rayas habría en esos 13 centímetros? O vamos a poner un poquito más fácil. No vamos a decir 13, vamos a decir 2 centímetros. Vamos a decir en 2 centímetros para que sea un poco más fácil. En 2 centímetros, vamos a decir con 2 centímetros mejor. Es un poco más fácil. En 2 centímetros, ¿cuántas rayas habría? Ándale, 20. Entonces, ahora ya se les prendió el foco. Entonces, en 13 centímetros, ¿cuántos milímetros habría? No, 13. Es de la imagen de acá. Tenemos 13, ¿no? Ándale, 130. Y así, ¿no? Si sucesivamente, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, de si nos vamos, si continuamos, por ejemplo, con 14, con 15, 16, etcétera, con 50 centímetros, pues habría 500, ¿no? 500 milímetros. Con 80 centímetros, pues habría 800 milímetros. Con sí, con 90 centímetros habría 900 milímetros. Con 98 centímetros, pues habría 9.8. No, perdón, al revés. Así no está bien, ¿eh? No, ahí me hice bola, espérate. Con, nove- con 98 centímetros habría, no, perdón, 980, perdón. 980, ¿no? Ándale, con 900, no, ay, con 98, sí, con 98 centímetros habría 980 milímetros, ¿no? Con 99 centímetros habría 990 milímetros, ¿no? Con 998 centímetros, pues habría 99.8. No, ay, otra vez, estoy segura, espérate. Con 99.8 centímetros, ¿cuántos habría? 998, sí. Sí, sí, como 990, o sea, 99.8 centímetros habría 998 milímetros, perdón. Y así, ¿no? Entonces así, sucesivamente, ¿no? Y 990, o sea, 99.9 centímetros, habría 999 milímetros, ¿no? A ver, aquí, o sea, en este caso solamente correr el punto decimal. Solo le corremos el punto decimal hacia la derecha para que deje de ser entero y se convierta en, no, hacia la derecha. Sí, hacia la derecha, para que se convierta en entero. O sea, ya deja de ser 99.9 y se convierte en entero, 999. Entonces, luego, entonces, 99.8, 99.9, 99. Vamos a decir, 96, pues sería, ay, 99.6, no, perdón, no mal, 99.96, a ver, sería, a ver, 999.60, ¿no? Sí, 999.60, se corre el punto.
En este caso no se volvería entero completamente. O sea, se va corriendo el punto. O sea, por decir aquí, este de aquí, que está en centímetros, lo que voy a hacer es correr el punto. Un lugar se le corre hacia la derecha. Entonces, cuando él corre el punto, un lugar hacia la derecha, se va a volver entero, se va a volver 999. Cuando en 99, 96 corra el punto, un lugar hacia la derecha, se va a volver 999.60. ¿Sí? Entonces, un lugar hay que correr hacia la derecha, el punto. Entonces, en este caso sería así, ¿no? Porque, pues, o sea, el primero es centímetros y el otro es milímetros. Entonces sería centímetros y el otro sería milímetros, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está. Se corre el punto, ¿no? Entonces, se va corriendo el punto en lugar hacia la derecha. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Entonces, si decimos 1000, bueno, vamos a decirnos más. 999, no te ve 99 punto, por decir, 99, 99.99, ¿cuánto sería? En milímetros, bueno, centímetros, es centímetros, ¿no? Eso es en centímetros. En milímetros, pues hay que correr un lugar el punto, ¿no? Hacia la derecha. Entonces sería 999.9, ¿no? Ay, pues no le puse igual milímetros. Serían milímetros en este caso. Exacto. Entonces, ahí está. Es lo que se hace, ¿no? Entonces, y si decimos 99.99, pues ya seguiría 100, ¿no? Entonces, después de 99.99, ¿qué sigue? 100. 100 centímetros, ¿no? 100 centímetros, o sea, 1000 milímetros, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está, entonces, así nos quedan estas conversiones, ¿no? De milímetros a centímetros, bueno, sí, también de centímetros a milímetros. Entonces, ahora bien, entonces decía que lo siguiente ayer igual. Si tenemos una unidad, si queremos pasar de una unidad pequeña a una grande, lo que se hace es una división. Y al revés, si se quiere pasar de una grande a una pequeña, entonces en ese caso sería multiplicación, ¿no? Entonces, es lo que les dije ayer. Entonces, por ejemplo, suponiendo que queremos convertir X cantidad en centímetros a milímetros. ¿Qué hacemos? Primero tenemos que saber a cuántos, ¿cómo se llama? Milímetros equivalen, o sea, a cuánto equivale la base más grande a la más pequeña. Por ejemplo, en este caso, la unidad más grande, que son los centímetros, tenemos que saber a cuánto equivale de la unidad más pequeña, que en este caso son los milímetros. O sea, tenemos que saber a cuántos milímetros equivale un centímetro. Pues, habíamos dicho, pues 10, ¿no? Son 10 porque, pues, como les había mostrado, pues en un centímetro hay 10 rayas. Entonces quiere decir que hay 10 milímetros en un centímetro, ¿no? Entonces, el número que nos quede es el que vamos a tomar como base. En este caso, el 10 es el que vamos a tomar como base para cualquier conversión que sea sobre centímetros y milímetros, ¿sí? Ya sea que queramos pasar de milímetros a centímetros o de centímetros a milímetros,
vamos a tener que utilizar este número 10, ¿sí? Porque ese es el resultado, esa es la equivalencia de un centímetro a milímetros, ¿sí? Entonces, por esa razón, ese es el número que vamos a tomar como base. Entonces, si yo quiero pasar, por ejemplo, no sé, suponiendo que tuviera 78.99 centímetros, ¿qué voy a hacer? Quiero saber a cuántos milímetros equivalen 78.9 centímetros. Pues sigo eso que puse ahí arriba. Dice que si quiero pasar de una unidad pequeña a una grande, se hace una división. Y si quiero pasar de una unidad grande a una pequeña, se hace una multiplicación. Entonces aquí tengo que observar qué es lo que tengo que hacer. Si la conversión va a ser a partir de una grande para convertirse en una pequeña, o voy a empezar con una pequeña y voy a acabar con una grande. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Tengo que meditar bien esa parte. Y ya entonces, de acuerdo a lo que dice aquí, es lo que voy a hacer. Entonces, suponiendo que el centímetro sea más grande que el milímetro, entonces voy a tener que hacer lo que dice acá, ¿no? De una grande a una pequeña. O sea que voy a hacer una multiplicación. Ahora, si el centímetro fuera más pequeño que el milímetro, suponiendo que el centímetro fuera más pequeño que el milímetro, entonces en ese caso tendría que ser una división. Pero a ver, entonces aquí la pregunta es eso, ¿no? Tengo que saber bien eso. ¿El centímetro es más grande o más pequeño que el milímetro? ¿Cuál es más grande, el centímetro o el milímetro? Ándale, el centímetro, ¿no? Obviamente. Porque el milímetro solo es una rayita, ¿no? Pues obviamente. Y el centímetro, pues ya es un espacio más amplio, ¿no? Entonces, obviamente, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? A ver, ¿qué voy a hacer aquí? Si quiero convertir 78 centímetros, 78.9 centímetros a milímetros, ¿qué hago? ¿Multiplico o divido? Según lo que dice ahí. Chequen lo que dice arribita. De una pequeña a una grande, división, y de una grande a una pequeña, multiplicación. Entonces aquí estoy empezando con una unidad que grande, ¿no? Y voy a terminar con una más pequeña que son los milímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? A ver, el centímetro que era más grande o más pequeño que el milímetro. Entonces, ¿cuál sería? ¿De una pequeña a una grande o de una grande a una pequeña? ¿Cuáles esas dos serían? De los que las puse por aquí, ¿cuál es la que voy a tomar en cuenta? Ándale, es multiplicar, ¿no? Estoy pasando de una unidad grande, que son los centímetros, a una más pequeña, que son los milímetros. Por lo tanto, es una multiplicación lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, tengo que agarrar el 78.9. Ah, bueno, por cierto, aquí no puse a milímetros. Vamos a agregar esa parte. A milímetros, ¿no? Vamos a agregar convertir. Convertir. Ahí está. Entonces, en otras palabras, vamos a agarrar ese número 78.9, que es en lo que, ¿no? El número, o sea, que le corresponde a los, ¿cómo se llama? Centímetros. Y los voy a multiplicar por, ¿qué número habíamos dicho? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base entre los centímetros y milímetros? El 10, ¿se acuerdan? Porque un centímetro equivale a 10 milímetros, ¿no? Entonces, por esa razón es que el 10 se va a agarrar como base. Entonces, quiere decir que voy a multiplicar 78.9 por 10, ¿no? Entonces, de esa forma ya voy a saber cuántos milímetros hay mejor dicho, cuántos milímetros hay en estos centímetros. O sea, 78.9. O sea que va a haber 789, ¿no? 789, porque pues aquí solamente está fácil, simplemente hay que correr el punto. Corremos el punto hacia la derecha, entonces, y se elimina el decimal, y simplemente nos queda 789. Entonces quiere decir que, bueno, puse milímetros, no para milímetros. Entonces quiere decir que, entonces quiere decir que en 78.9 centímetros hay 789 milímetros.
Ahora, si fuera al revés, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si tuviera, por ejemplo, no sé, 1235 milímetros y lo quiero convertir a centímetros, ¿qué haría? Pues en este caso estaría pasando de una unidad pequeña a una grande, ¿no es cierto? Pequeña que son los milímetros y una más grande que son los centímetros. Entonces, ¿cuál es la regla que tendría que utilizar? Esta de abajo, ¿no? De arriba, perdón. Que dice de una pequeña a una grande. Entonces, estoy queriendo pasar de una unidad pequeña a una más grande. Entonces, por lo tanto, en ese caso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dice? ¿Qué operación dice que voy a hacer? En este caso, si quiero convertir milímetros a centímetros, una unidad pequeña a una más grande. No, es una unidad pequeña o una más grande. Es que, empezamos con milímetros y debemos terminar con centímetros. Entonces, ¿cuál es la que voy a elegir acá? ¿De una pequeña a una grande o de una grande a una pequeña? Ándale, división, ¿no? Entonces voy a dividir, voy a dividir. Entonces, ¿qué voy a dividir? Pues voy a agarrar este número, ¿no? 1235, que corresponde a los milímetros, y lo voy a dividir, a ver, a ver, entre 10. Acuérdense, siempre 10 es el que se va a agarrar. Ya sea, ya sea que quiera convertir milímetros a centímetros o centímetros a milímetros, siempre voy a agarrar el 10. La diferencia es la operación que se va a utilizar. Si quiero pasar de centímetros a milímetros, va a ser multiplicación, ¿no? Y si quiero pasar de milímetros a centímetros, siempre va a ser 10, pero va a ser en este caso 10. Entonces, sería, a ver, 65 entre 10. A ver, no chance. A ver, chance, véanse. Ujú. Entonces, sí, está bien, está bien. Es que estaba pensando si era 10 entre 1235 o 1235 entre 10. Pero creo que está bien. Sí, es entre 10. O sea, el divisor se pone al final. Pero vamos a comprarlo. 1235 entre 10. Ay, por acá no sale. Ahí está. Sí, está bien. Sí, sí, es correcto. Entonces sí es entre 10. O sea, el divisor se pone al final. El divisor se pone al final. Entonces sería entre 10. Ahí está. Entonces, o sea, no es 10 entre 1235, sino es 1235 entre 10. A ver. Entonces, y eso me va a dar ¿cuánto? 123.5, ¿no? En este caso son ¿qué centímetros? ¿No? Ahí está. Entonces quiere decir que 1235 milímetros equivalen a 123.5 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bien, ahora, entonces sí quedó claro esto. ¿Dudas de esto que hicimos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, entonces ahí está. Muy bien, entonces está. Entonces, si quiero pasar una unidad pequeña a una grande, es división. Y la base se va a poner al final. En este caso, la base que es el número 10 se va a poner al final. Ahora, les decía de los, ahora vamos a utilizar otra vez los milímetros, pero en este caso vamos a decir metros y milímetros. Ya no centímetros y milímetros, sino metros
y milímetros. Hace rato habíamos dicho que un metro, perdón, equivale a 1000 milímetros, ¿no? Eso habíamos dicho, porque es lo que vimos, ¿no? O sea, si en un centímetro hay 100, no, si en un metro, perdón, hay 100 centímetros, entonces, y los milímetros son esas rayas que están entre cada 10 rayas que hay entre los centímetros, ¿cómo se llama? Centímetros. Entonces, pues ahí, si multiplico 10 por 100, pues es 1000, ¿no? Entonces quiere decir que en un milímetro, en 2 metros, hay 1000 milímetros. Bien. Ahora, si quiero, ¿cómo le haría para hacer una conversión de metros a milímetros? Por ejemplo, suponiendo que tuviera esta cantidad, 679.56 milímetros. ¿Cómo lo convertiría estos milímetros a metros? Bueno, pero a ver, recuerden eso, la regla esa que les mencioné. Lo vamos a enviar otra vez. Acuérdense, si queremos pasar de una unidad pequeña a una grande es una división, y si queremos pasar de una unidad grande a una pequeña es una multiplicación. Aquí quiero pasar de milímetros a metros. ¿Eso qué quiero hacer? Quiero pasar de milímetros a metros. Entonces, ¿cuál debo utilizar? ¿División o multiplicación? ¿Qué debo utilizar acá? ¿Será división o será multiplicación? Si quiero empezar con milímetros y terminar con metros. ¿Cuál es la más grande? A ver, ¿qué es más grande? Ni los milímetros. O sea, ¿los milímetros son más grandes que los metros o más pequeños que los metros? Ajá, son más pequeños, ¿no? Ándale, más pequeños. Entonces, ¿cuál agarro? ¿La división o la multiplicación? Bueno, bueno, sí, bueno, sí. Ah, sí, te digo que si quiere, pues me puede mandar el dinero. Pues en transferencia, o sea, le doy el número de la cuenta y lo deposita. Y así lo voy a sacar. Sí, son, sí, tienen 120. Sí, ya me lo deposita y ya lo voy a sacar. Sí, está bien. Ahorita, ahí estoy dando clase ahorita, cuando termine el envío la cuenta. Está bien. Bueno, está bueno entonces. Bueno, entonces, ándale, entonces es más pequeña, ¿no? O sea, los milímetros son más pequeños que los metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ándale, división. Entonces voy a dividir 679.56 entre qué número, en este caso, qué número, cuál es la base aquí. Hace rato la base era 10, ¿no? Pero ahorita, ¿cuál es la base? ¿A cuántos milímetros equivale un metro? Arriba lo dice. De hecho, la palabra lo dice, milímetros.
¿A qué le suena eso de milímetros? Entonces, ¿qué base voy a utilizar acá? ¿Será que siempre 10 como hace rato? ¿O qué número? Si está diciendo, ¿cuál? No, ándale, 1000. Entonces, quiere decir que en este caso voy a dividir, o sea, siempre va a ser división como hace rato, pero ya no va a ser entre 10, sino va a ser entre 1000. Entonces va a ser este de aquí entre 1000, ¿no? Ahí está. Entonces voy a dividir 679.56 entre 1000. Y de esa forma ya van a convertir ¿cómo se llama? Los milímetros a metros, ¿no? Entonces, 679.56, vamos a ver, entre 1000 es igual a 0.67956. Entonces, ahí está. Entonces, quiere decir que eso es la equivalencia ¿cómo se llama? De 679.56 milímetros a metros. ¿Sí? Entonces, 679.56 milímetros equivalen a 0.67956 metros. Algo para copiar acá. ¿Por qué no se puede copiar? Ahí está, copiar. Ahí está. Metros, ¿no? O sea, hace rato habíamos dicho milímetros, pero ahorita van a ser metros. Ahí está. Entonces, así queda. Y así entonces, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ahora les decía los decímetros. Los decímetros, pues, bueno, vamos a poner la regla otra vez que les había puesto hace rato. Les decía hace rato que las rayitas son los milímetros, ¿no? Ahora, los decímetros, ¿qué son? Pues los decímetros son cada 10 centímetros. O sea que cuando yo llego a 10 centímetros, eso viene siendo un decímetro, ¿no? Entonces, cada 10 decímetros viene siendo un decímetro. O sea que aquí, por ejemplo, cuando dice 13 centímetros, viene siendo apenas un decímetro y un poquito más, ¿no? Prácticamente un 1.3 decímetros, ¿no? Si decimos 13 centímetros, vendría siendo como decir 1.3, 1.3, ¿cómo se llama? Decímetros. Sí. Entonces, sí, o sea, un decímetro y un poquito más, ¿no? Entonces, porque llegamos o sea, del 10 y se pasa un poquito, ¿no? No, de hecho creo que sería 1.03. Yo creo que sí, 1.03. Porque si fuera 130, sí, creo que sí sería 1.3, pero en este caso son apenas 103. O sea, apenas llegamos a 13. Entonces sí, creo que sí sería 1.03. Sí, creo que sí, 1.03. Entonces, sí, o sea, un decímetro y un poco más, ¿no? Para no complicarnos la vida de de cuántos decimales son. Mejor vamos a decir un decímetro y un poquito más, ¿no? Y un cachito más. Entonces, sí. Ahora, si tuviéramos no, de hecho, ¿por qué dije 103? No, pero sí, mal. Espérense, 100. No, no, que dije 100, dije 3. Ah, no, está bien. 1.3. Ah, no, estaba bien, estaba bien. Sí, estaba bien, sí, estaba bien. Era 1.3. ¿Qué estaba pensando? Sí, 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 sería 1.3. ¿Qué dije hace rato? Ni sé qué dije hace rato, pero bueno. Pero sí, está bien, porque sí, porque de hecho cuando lleguemos a 20 ya serían 2 decímetros, ¿no? Entonces 20 centímetros ya serían los 2 decímetros. André. Entonces 20 centímetros equivalen a 2 decímetros, ¿no? 30 centímetros equivaldrían a ¿cuántos decímetros? Pues a 3 decímetros, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces ahora dígame, si yo tengo 80 centímetros,
¿cuántos decímetros serían? A ver, dígame. ¿Cuántos decímetros serían 80 centímetros? 20, o sea, un decímetro son, no, sí, un decímetro son 10 centímetros. 2 decímetros son 20 centímetros. 30 centímetros son 3 decímetros. Y 80 centímetros, ¿cuántos decímetros serían? ¿Cuántos centímetros serían 80 centímetros? Está fácil, ¿no? ¿Cuánto? Pues 8, ¿no? 8 decímetros. Si digo 95 centímetros, sí, 95 centímetros, ¿cuántos decímetros serían ahora? ¿Cuántos decímetros serían 95 centímetros? Y si decimos 100 centímetros, ¿cuántos decímetros también son? ¿Cuántos serían? ¿Cuántos serían? Ándale, 10. ¿Y 95 centímetros? Pues 9.5, ¿no? 9.5 decímetros. Entonces, y hace rato habíamos dicho que 100 centímetros es ¿cuánto? Un metro, ¿no? Entonces, por lo tanto, decir 100 centímetros, decir 100 centímetros es igual a 10 decímetros, es lo mismo que decir un metro es igual a 10 decímetros, ¿no? Entonces, si 100 centímetros equivalen a 10 decímetros, entonces un metro, pues también equivale a 10 decímetros, porque 100 centímetros y un metro es lo mismo, ¿no? Decir 100 centímetros o decir un metro, pues es completamente lo mismo. Entonces, por esa razón, si 100 centímetros equivalen a 10 decímetros, entonces un metro, pues también equivale a 10 decímetros. ¿Sí? Entonces, eso. Entonces, como les decía, de acuerdo con la base que tengamos, es el número por el que vamos a multiplicar o dividir. ¿Sí? Bien. Ahora sí vamos a regresar al que teníamos hace rato. Entonces, aquí queríamos convertir, ¿qué? Queríamos convertir centímetros a metros, ¿no? Teníamos 6 centímetros y lo queremos convertir, esos 6 centímetros lo queremos convertir a metros, ¿no? A ver, dígame, vamos a volver a enviar esto, pues ya se les olvidó. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Multiplicación o división? Quiero pasar de centímetros a metros. ¿Voy a dividir o voy a multiplicar? Ándale, dividir, ¿no? Quiero pasar de una unidad pequeña, que son los centímetros, a una grande, que es los metros, ¿no? Entonces está bien, es una división. Ahora, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el número que se utiliza como base en una conversión de centímetros y metros? Pues a lo que equivale un metro, ¿no? O sea, a lo que equivale un metro en centímetros. Acuérdense, hasta otro dijimos, ¿no? Hasta otro hemos dicho que un metro equivale a 100 centímetros. Por lo tanto, la base aquí
el número que vamos a utilizar como base va a ser ¿cuál? Pues el 100, ¿no? O sea que, o sea que el 6 lo voy a tener que dividir entre ¿qué cosa? El 6 lo voy a dividir entre ¿qué? ¿Entre qué cosa voy a dividir el 100? El 6. ¿Qué número voy a tomar como base aquí? Hace rato, al principio dijimos el 10, ¿no? Luego dijimos el 1000. Aquí en este caso, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el número que vamos a tomar como base? Bueno, ¿te acuerdas que en un principio dividimos, bueno, multiplicamos y dividimos entre 10, ¿no? Cuando queremos convertir en centímetros ¿cómo se llama? Milímetros, ¿no? Luego, de milímetros, de metros y milímetros, tomamos como base el 1000, ¿no? Ahora queremos convertir de metros a centímetros. Entonces, ¿qué número vamos a agarrar como base? O sea, en otras palabras, ¿qué número vamos a utilizar para dividir y multiplicar? El número que equivalga eh, los centímetros a metros. ¿Cuál es el número que vemos aquí? Un metro equivale a ¿cuántos centímetros? Un metro equivale a ¿cuántos centímetros? Pues ahí lo dice, ¿no? Ya lo habían dicho igual. A 100, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la base aquí? O sea, el 6, ¿entre qué número lo voy a dividir? Pues entre 100, ¿no? Entonces, aquí la base va a ser el 100, ya no el 10 ni el 1000, sino el 100. Porque un metro equivale a 100 centímetros, ¿no? Entonces, por esa razón, aquí la base va a ser el 100. Entonces, quiere decir que cualquier número que yo tenga, lo voy a tener que dividir o multiplicar por 100, ¿no? Obviamente, si quiero pasar de una unidad pequeña a una grande, va a ser división entre 100. Y si quiero pasar de una unidad grande a una pequeña, va a ser una multiplicación por 100, ¿no? Pero siempre 100 voy a utilizar. Entonces, aquí va a ser, como quiero convertir 6 centímetros a metros, como pues ya dijeron, va a ser una división, está bien. Entonces, quiere decir que 6 lo voy a tener que dividir entre la base, que es el 100, ¿no? Entonces, y al hacer esta división, pues ya obtengo el valor o la conversión de, ¿cómo se llama?, de centímetros a metros. ¿Cuánto es 6 entre 100? Acuérdense, para hacer esta división está fácil, simplemente tengo que ponerle un 0 y un punto al principio, porque el 6 es más chico que 100. Y luego ponerle en la parte decimal las mismas cifras decimales. Bueno, obviamente, ¿no? Sí. Tengo que poner las mismas cifras decimales que los ceros de la base. En este caso, la base, dijimos, es 100, ¿no? ¿Cuántos ceros tiene 100? 2, ¿no? Entonces, cuántas cifras decimales debe haber? Pues también 2. Entonces, ¿estaría bien poner 0.6? Pues no estaría bien porque pues no va a completar la cantidad de ceros que tiene el 100. El 100 tiene 2 ceros y acá solo habría un decimal 6, ¿no? Entonces, para completar los 2 ceros que tiene el 100, pues tendría que agregarle un 0. Entonces, va a quedar como 0.06. O sea, si nos damos cuenta, la cantidad de decimales que tenemos aquí es igual a la cantidad de ceros que tiene el 100. El 100 tiene 2 ceros y aquí tenemos 2 decimales, el 0 y el 6. Entonces, es igual, ¿no? Entonces, eso tengo que ver que quede igual. Los ceros y los decimales. ¿Sí? Ahí está, entonces me queda como 0.06. Entonces, quiere decir que 6 centímetros equivalen a 0.06 metros. Exacto. Exacto. Entonces es la equivalencia, ¿no? De centímetros a metros. Bien, ahora hay otro también que tenemos que sacar su equivalencia. 3.5 centímetros igual a metros, ¿no?
Entonces nos piden convertir igual 3.5 a metros. O sea, 3.5 centímetros a metros. Igual, pues la misma base vamos a utilizar aquí, ¿no? El 100. Siempre el 100, pues porque se trata de lo mismo. Se trata de centímetros a metros. Y en este caso, pues también vendría siendo una unidad pequeña a una grande, ¿no? Pues empezamos con una unidad pequeña que son los centímetros y terminamos con una unidad más grande que son los metros. Entonces, también va a ser división. Entonces, va a ser muy parecido al otro. Va a ser 3.5 en este caso entre 100, ¿no? 0.5 entre 100. Y de esa forma ya vamos a saber cuántos metros. Entonces hacemos esta división, pues aquí se cumple la misma regla que les dije hace rato. 3.5 pues es menor que 100. Entonces sería, empezamos con 0 y un punto. Y luego tenemos que ver, pues obviamente no se puede poner doble punto, ¿no? O sea, sabemos que, o sea, no puedo decir 0 punto y luego 0.3.5. No, no. Siempre solamente un punto es el que se pone, ¿no? Entonces, por lo tanto, a esto se le tendría que quitar el punto. Se le tendría que quitar el punto, porque pues no. Entonces, sin embargo, va a quedar, lo vamos a tomar como, lo vamos a tomar así para no revolvernos. O sea, vamos a tomar solamente el entero. Entonces, si lo tomamos solamente como entero, sería 3 entre 100, pues sería, pues básicamente quedaría igual que el otro, ¿no? Quedaría como 0.003. No, perdón, 0.03. Eso. Si fuera solamente 3 entre 100, sería 0.03, ¿no? Porque acuérdense ese número que aparece ahí debe coincidir con la cantidad de ceros que tenga en este caso el 100, ¿no? Entonces, vemos que, en este caso vamos a ignorar mientras el decimal. Solamente vamos a tomar el entero 3. La parte decimal vamos a ignorarla mientras. Entonces, solamente vamos a tomar el 3. El 3 entre 100, pues sería así, porque si nos damos cuenta, son dos ceros que tiene el 100. Entonces, en la parte decimal debe haber dos cifras, ¿no? Dos cifras debe haber en la parte decimal. Ahí está. Así sería entonces, porque si le pongo así solamente 0.3, pues no va a quedar, no va a estar bien. Porque 0.3 tiene solamente una cifra decimal, pero el 100 tiene dos ceros, entonces no va a coincidir los ceros del 100 con los decimales. Entonces no sería así, más bien le tendría que agregar un cero acá. Entonces en ese caso pues ya coincidirían los los decimales con los ceros que tiene el 100, ¿no? El 100 tiene dos ceros, por lo tanto aquí debería haber dos decimales. Entonces ponemos aquí, ¿no? Dos decimales o sea, dos ceros del 100. Igual a, pues básicamente sería lo mismo que dos cifras decimales. Exacto. Entonces, eso es lo que tengo que ver que quede igual. Los ceros de la base con las cifras decimales. Entonces, esos dos tienen que quedar iguales, tienen que coincidir. Entonces, por esa razón, si yo pongo 0.3, pues no estaría bien. Entonces, poner esto, pues no está bien porque pues, no coincide. Porque en este caso, pues, el 0.3 solamente tiene una cifra decimal, pero el 100 tiene dos ceros. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, eso no está bien. Más bien sería este de aquí, 0.03. Ahora sí, ahora que yo haga eso, ahora sí le agrego el decimal. Al hacer esto, ahora procedo a agregar el decimal. Entonces, una vez que yo agrego ¿cómo se llama? Entero, procedo a agregar el decimal.
la parte de... Ahí está. Entonces, por lo tanto, aquí, ¿qué voy a hacer? Pues a esto que había puesto como 0.03 le voy a agregar el 5, ¿no? Ahí está. Le voy a agregar el 5. Entonces me queda como 0.035, ¿no? Vamos a ver. Sí, está bien. Está bien. Si hacen la división, eso da. En 3.5 entre 100 da como 0.035. Ahí está, entonces, quiere decir, ya quedó entonces, ¿no? Entonces quiere decir que, ¿cómo se llama? Que 3.5 centímetros equivalen a 0.035 metros, ¿no? Ahí está, entonces ahora quiere decir que lo que había puesto hace rato, ya lo puedo cambiar, ¿no? O lo debo cambiar. Entonces aquí que lo había puesto, por ejemplo, le había puesto, ¿cómo se llama? 6, le tengo que poner 0.06, ¿no? Y le quito eso de centímetros y ya sería metros igual. Le quito la C de centímetros y lo dejo nada más la M, porque también van a ser metros. Y eso que decía 3.5 ahora va a ser 0. Sí, eso creo que sí. Borrar, no se va a entender. Y ahora esto lo borro y va a quedar como 0.035, ¿no? 0.035 igual metros, ¿no? Acuérdense, ahora todo está en metros, ya no está, ¿cómo se llama? Mezclado, ¿no? Ahí está. Entonces, como se pueden dar cuenta ahora, todo ya está en metros. Entonces, tenemos, en lugar de 3.5 centímetros, tenemos 0.035 metros. En lugar de 6 centímetros, tenemos 0.06 metros. Y los 240, pues se queda igual, pues porque eso ya sí está en metros, ¿no? Y tenemos un dato que no conocemos, que es la distancia real de la casa al parque. Entonces, pues eso lo podemos calcular haciendo una regla de 3, ¿no? Entonces, ya utilizando una regla de 3, ya vamos a saber cuánto es la distancia real de la casa al parque. Y como habíamos dicho, pues la regla de 3 se hace de forma cruzada, ¿no? O sea, cuando es una proporción directa, es una regla de 3 simple y directa la que se utiliza, y esa se hace con una multiplicación cruzada, ¿no? O sea que vamos a multiplicar 240 por 0.035 y luego vamos a dividir ese resultado entre 0.06, ¿no? Y de esa forma ya vamos a saber cuál es la distancia real de la casa al parque, ¿sí? Entonces, a ver, entonces dividan, o sea, multipliquen 240 por 0.035. 240 por 0.035 y luego dividimos entre, ¿qué cosa? 0.06, ¿no? 0.06 nos da 140. Háganlo para que vean. Les debe dar 140. Entonces quiere decir que esa es la distancia de la casa al parque de forma real, ¿no? Porque decía 3.5 centímetros, pero eso no es real, eso nada más es simbólico, ¿no? Entonces, en el mapa, ¿no? El mapa se está simbolizando de esa forma. Pero realmente de la casa al parque hay una distancia de 140 metros. Entonces lo quería arriba. Ya es lo quería acá arriba. Entonces le quitamos esa R y ya le ponemos 140, ¿no? Ya está. Ya nos quedaría así, ¿no?
Entonces ya tenemos la proporción completa, ya las dos razones están completas. Entonces, una razón dice 140 de 0.035 y la otra dice 240 de 0.06 metros, ¿no? Ahí está. Entonces, y se supone como que en medio tenemos un signo, bueno, no se supone, tenemos en medio un signo igual, entonces se supone que estas dos razones deben ser equivalentes, ¿no? O sea que cuando las dividamos nos debe dar lo mismo. Si dividimos 140 entre 0.035 y si dividimos 240 entre 0.06 nos debe dar lo mismo. Vamos a ver si es cierto. 140 entre 0.35, ¿no? Da 4000. 140, 40, perdón, entre 0.035 da 4000. Sí, eso dice. Ahora, la otra sería ¿cuánto? 240, ¿no? 200, ¿qué? 240, no me acuerdo. Creo que sí. Sí, 240. 240 entre 0.06. Sí, da lo mismo. Da lo mismo. Entonces quiere decir que si yo divido 140 entre 0.035 me da 4000. Y si divido 240 entre 0.06 también da 4000. Entonces quiere decir que acá hay una igualdad, una equivalencia, ¿no? O sea, estas razones que escribimos son equivalentes, son iguales, ¿no? Por esas razones que crean una proporción directa. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en ambas razones obtenemos 4000, ¿no? En ambas razones geométricas obtenemos 4000. Por lo tanto, son equivalentes, ¿no? Son equivalentes, ¿no? Ahí está. Entonces, sí, porque pues si las dividimos nos da exactamente lo mismo. Ahí está. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió todo? ¿Todo bien? Bueno, entonces, ahí está. Bueno, y bueno, bueno, ahora esto de las equivalencias que estamos diciendo, también es con otras unidades, ¿no? Por ejemplo, que se refieren, bueno, en los metros se refiere, esto que estamos diciendo son de longitudes, ¿no? Todo, o sea, los metros se refieren a longitudes y cualquiera de sus, ¿cómo se llama? De múltiplos y submúltiplos. Entonces, los submúltiplos del metro son esos que mencionamos, ¿no? El decímetro, el centímetro y el milímetro. Pero también tiene múltiplos, o sea, eh, unidades que son más grandes que el metro. Por ejemplo, tenemos al hectómetro, hectó, al hectómetro, al
decágono, no, decámetro, perdón, decámetro, decámetro, y al kilómetro, ¿no? Esos como que los más conocidos, ¿no? Entonces, kilómetros, pues sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿no? Cuando decimos kilómetros, nos referimos a 1000 metros. Entonces ya rebasamos al metro, a diferencia de los múltiplos donde no, donde o sea, aquí, hace rato habíamos dicho, por ejemplo, que un metro equivale a 1000 milímetros, ¿no? Ahora sería al revés. Sería decir, un kilómetro equivale a 1000 metros. O sea, al revés, ¿no? O sea, hace rato habíamos empezado con el metro y terminado con los milímetros, ¿no? O sea, o mejor dicho, el 1000 le correspondía a los milímetros. En cambio, aquí no, al revés. El 1000 ya no le corresponde o sea, le corresponde a los metros. Entonces, el 1 le corresponde a los kilómetros y el 1000 le corresponde a los metros. En cambio, hace rato era al revés. El 1 le correspondía al metro y el 1000 le correspondía a los milímetros, ¿no? Entonces, en otras palabras, hace rato habíamos hablado de una unidad más pequeña que los metros, ¿no? Los milímetros son más pequeños que los metros. Entonces, por eso dice, un metro, perdón, equivale a 1000 metros, ¿no? Porque, pues, para que lleguemos a un metro en milímetros necesitamos 1000 milímetros, necesitamos 1000 rayas, ¿no? Porque es una unidad pequeña. Pero aquí es al revés. Ya el kilómetro es algo grande, es una unidad grande. Entonces, aquí el metro es el que se hace más pequeño. O sea, a diferencia de hace rato, ¿no? El milímetro es el que se hacía más pequeño y el metro es el que se hacía grande. Aquí no. Acá el metro se hace pequeño y el kilómetro es el que se hace grande. Entonces, aquí, para llegar a un kilómetro necesito 1000 metros, ¿sí? Entonces, el kilómetro es una unidad grande, ¿no? Y lo mismo pasa con los otros dos. El hectómetro viene siendo, bueno, algo de no es que no me acuerdo cómo se decía en griego, pero algo de algo así, o hecta, ándale, creo que hecta, significa 100 en griego. Entonces, cuando decimos hectómetro, quiere decir 100 metros. O sea que un hectómetro equivale a 100 metros, ¿sí? Entonces, sí, sí, algo de hecta significa 100. Entonces, cuando decimos hectómetro, entonces quiere decir 100 metros. Y deca en griego significa 10, ¿sí? Entonces, cuando decimos un metro, o sea, perdón, un decámetro, que se abrevia como dan, sí, como dan se abrevia. Sí, bueno, recuérdense que dn significa decímetros, entonces, para que no sea, para no sea igual que el decámetro, entonces se le cambia un poquito y se le aumenta una A. Cuando decimos decámetro, ya no es dm, sino es dam. Así se abrevia, dam. Entonces, un decámetro equivale a 10 metros. Entonces, un metro equivale a 1000, no, un kilómetro equivale a 1000 metros, un hectómetro equivale a 100 metros y decámetro equivale a 10 metros. Esos son los múltiplos del metro, o sea, son unidades más grandes que el metro. En cambio, los centímetros, decímetros y milímetros son más pequeños que el metro, ¿no? Bien. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que si quiero, ¿cómo se llama? Un hectómetro, necesito tener 100 metros. Ya no centímetros, ni milímetros, ni decímetros, metros, ¿sí? Metros. Para un hectómetro necesito 100 metros. O sea que
Si lo ponemos esto en centímetros, sabemos que un centímetro equivale a 100, mejor dicho, un metro equivale a 100 centímetros, ¿no? Entonces, un metro equivale a 100 centímetros. Y entonces, pues si decimos 100 centímetros, pues básicamente sería 1000 centímetros, ¿no? Ándale. Si un metro equivale a 100 centímetros, entonces 100 centímetros, pues harían harían 1000 centímetros, ¿no es cierto? Perdón, puse aquí centímetros, debió ser metros. 100 metros, ándale, ahí está. Entonces 100 metros serían igual a 1000 centímetros. O sea que un hectómetro sería 1000 centímetros. ¿Por qué? Pues porque un hectómetro equivale a 100 metros. Y 100 metros equivalen a 1000 centímetros. Entonces, por esa razón es que un hectómetro sería igual a 1000 centímetros. ¿Ya? Bien. Y lo mismo pasaría con conversiones bueno, algo parecido sucedería con otras conversiones como unidades de capacidad que son los litros, o unidades de la masa, o comúnmente conocido como peso, que son los kilogramos y sus múltiplos, ¿no? Pero entonces, y también en esos casos se aplicaría esa regla que les decimos. ¿Sí? Incluso hasta si queremos convertir de pesos a dólares, también aplicamos esa regla, ¿no? Si queremos pasar de una unidad pequeña a una más grande, es ¿qué dijimos? División, ¿no? Y si queremos pasar de una unidad grande a una pequeña, es multiplicación. Incluso hasta con conversión de unidad, ¿cómo se llama? De monedas, ¿no? También se utiliza esas reglas. Si queremos convertir pesos a dólares, es división, ¿no? Y si queremos convertir dólares a pesos, multiplicación. Entonces, para cualquier cosa, debemos hacer uso de esa regla. Para pesos a dólares, para cualquier unidad de los kilogramos, bueno, de los gramos, para cualquier unidad de las libras, bueno, las libras también son de peso, pero ya son del sistema inglés, ¿no? De las libras, de los metros, de los, de los litros, ¿no? Entonces, tenemos que seguir esa regla. Si queremos pasar de una unidad pequeña a una grande, es multiplicar, división. Y si queremos pasar de una unidad grande a una pequeña, es multiplicación. ¿Sí? Entonces, pues, para eso necesitamos saber a cuánto equivale tal de tal, ¿no? ¿Cuánto equivale una unidad grande de esta más pequeña? ¿No? Y eso es el número que vamos a tomar como base. Y entonces, eso es el que vamos a utilizar para multiplicar o dividir. Así como estamos haciendo hace rato. Entonces, si queremos decir de litros, pues sería lo mismo. Entonces, sabemos que un litro equivale a 1000 mililitros, ¿no? Equivale a 1000 mililitros. Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Si queremos convertir litros a mililitros, entonces sería multiplicación. Y si queremos convertir mililitros a litros, pues sería división, ¿no? O cualquier otra unidad, ¿no? Tenemos también, además de los mililitros, también tenemos a los decilitros, a los centilitros, ¿no? También tenemos a los hectolitros, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ahí está. Luego, de todas formas, la próxima semana vamos a hacer más conversiones y luego ya vamos a hacer eso vamos a seguir un poco de esto de las razones, pero en este caso,
utilizando la probabilidad, ¿no? Utilizando la probabilidad. O sea, entonces las razones también se pueden utilizar de esa forma, eh, calculando una probabilidad. Entonces vamos a seguir un poco de estas de las conversiones y de eso de la probabilidad, ¿no? Que también tiene que ver con esas razones geométricas. Bueno, entonces, está bien, entonces, pues sería todo, entonces nos vemos la próxima, ¿vale? La próxima semana. Sí, bueno.